Capítulo 171, Sacrificio por la verdadera felicidad. Yae no Miko. Gran Santuario Narukami, día 4. Después de la celebración, Bárbara y Kamisato Ayaka no dejaban de mostrar expresiones de satisfacción, como si no tuvieran nada más que pedir en la vida. Tianli, que las observaba jugar al ajedrez, sintió que algo no iba bien, como si se hubiera quedado atrás. Especialmente cuando veía a Columbina mirándola con una sonrisa de vez en cuando, como diciendo solo faltas tú. Se sentía nerviosa. Así que fue al lado de Woody, se sentó en su regazo y se apoyó en él, sintiéndose así mucho más tranquila. Ante el íntimo gesto de la joven, Woody no se negó, sino que ajustó su postura para que ella se sintiera más cómoda y luego tomó sus dos pequeñas manos inquietas. Y Yae Miko, al otro lado, viendo la avalancha de muestras de afecto, las rechazó con una elegante bofetada, deteniéndolas todas. ¡Qué risa! Esta escena de muestras de afecto ocurre todos los días. Yae Miko ya es inmune a ella, y aunque el zorro es un cánido, no come comida para perros. Aunque por dentro gritaba sin cesar, el rostro de Yae Miko seguía tranquilo e imperturbable, como si ya nada pudiera afectarla. Terminado este pequeño interludio, la conversación entre Woody y Yae Miko continuó. Los temas principales fueron, el dios maligno en la isla Yashiori, el núcleo del horno Maiki en Tatarasuna y el acuerdo de alto el fuego entre la resistencia y el ejército del shogunato. Woody fue quien planteó estos temas, pues quería saber si habían avanzado. Al ver que Woody estaba tan interesado en saberlo, Yae Miko no anduvo con rodeos y se lo contó directamente. Primero, sobre el dios maligno en la isla Yashiori. Como la guerra entre ambos bandos había terminado, el gran santuario Narukami pudo enviar gente para reconstruir los objetos de protección. Y según las sacerdotisas que fueron allí, descubrieron que la cantidad de dioses malignos había disminuido drásticamente, hasta el punto de que la concentración de dioses malignos era incluso la misma que en la isla Narukami. Lo que les sorprendió enormemente, porque antes de venir, aunque habían recibido noticias de que un experto ermitaño había lidiado con el dios maligno en la isla Yashiori. Pero no esperaban que lo hubiera limpiado tan a fondo. Por lo tanto, con expresiones de asombro, volvieron a arreglar los objetos de protección dañados y luego rezaron para bendecir a ese experto ermitaño. Después de todo, se habían preparado para afrontar un desafío adverso. Y resultó tan fácil como ir de excursión. Aunque así fue, todavía hubo algunos problemas, como el hecho de que tenían que encargarse de esos tipos que ya no podían llamarse personas, para que la isla Yashiori volviera a ser habitable lo antes posible. Pero como las sacerdotisas que fueron enviadas aquí eran, naturalmente, las mejores entre las mejores, encargarse de ellos era muy fácil, y también se encargaron de los monstruos de paso. Lo de venir de excursión era solo una forma de hablar, lo que había que hacerlo. Pero aún así, gracias a ese experto ermitaño, pensó la sacerdotisa, y luego les destrozó los sesos con la mano. Sacerdotisa guerrera, chico. Y en cuanto al núcleo del horno Maiki en Tatarasuna, Yae Miko dijo que todavía no lo había tocado, pero ya había sentido que una persona, afín, herramienta, estaba por venir, y que entonces se lo podría encargar a esa persona afín. Mirando el paisaje en el barco, ¿achís? Dado que ya había un plan, Woody sintió que no necesitaba preocuparse demasiado y dijo que levantaría todos los escudos cuando llegara el momento. Después de todo, solo él podía entrar y salir de esos escudos a voluntad, nadie más podía entrar. Si fueran profesionales quienes los repararan, no podrían entrar y solo podrían quedarse mirando sin poder hacer nada. Yae Miko estuvo de acuerdo con esto. Luego estaba el acuerdo de armisticio entre la resistencia y el shogunato. Aquí Yae Miko mencionó a una persona a la que ella consideraba adecuada. Sangonomiya Kokomi. Siendo honesto, Yae Miko realmente quería persuadirla para que se uniera. Después de todo, Inazuma tenía muy poca gente útil en este momento. Este nombre le recordó a Woody. A aquella joven que conoció en la isla Watatsumi en ese entonces, no esperaba que fuera tan joven y ya estuviera asumiendo la responsabilidad de toda la gente de la isla Watatsumi. En cuanto al acuerdo de armisticio, Inazuma envió a Kuhou Sara. Aunque el jefe del clan Kuhou era un traidor, asumió toda la culpa él mismo, al igual que el jefe del clan Iiragi. Qué ridículo y trágico, suspiraba uno. Pero también por eso, Raidenei tuvo especial consideración con estos dos clanes, librándolos de ser despojados de su estatus y posición como tricomisionados. El intercambio del acuerdo de armisticio, aunque el proceso fue polémico, el resultado fue bueno. Permitió que las personas de ambos lados pudieran volver a una vida pacífica. Después de escuchar, Woody asintió.
Dado que las cosas ya estaban casi resueltas y había participado en el festival y el festival de fuegos artificiales, solo tenía que esperar a que Beidou viniera a buscarlo. Oh, no, ya no se trataba solo de él. Pensando en esto, Woody inconscientemente miró a la celestial, que estaba acurrucada en sus brazos con una expresión tonta, y a Bárbara y Columbia detrás de él. Resultó que, sin darse cuenta, ya había reunido a tanta gente a su alrededor. ¡Qué extraño! Obviamente acababan de terminar de hablar. ¿Cómo es que de repente hay comida para perros otra vez? Al ver esa comida para perros invisible, ya Emiko no entendía. Ciudad de Inazuma. En este momento, Yoimiya, en un momento de lucidez, yacía en su silla con una expresión de agotamiento. En el festival de fuegos artificiales de ayer, se volvió loca toda la noche. ¿Entiendes el significado de los 49 explosiones consecutivas formando el emblema de la familia de la Shogun Raiden en el cielo? Se inclina hacia atrás estratégicamente. Pero para pagar por esa vista espectacular, Yoimiya fue puesta en un estado de tiempo de lucidez, siente que ya no le interesa nada. Tranquilidad JPG. Tensukaku. Para mantener a su hermana a su lado, Raidenei, además de procesar documentos durante el día, ha estado haciendo muñecas desesperadamente durante el resto del tiempo. Debido a que tiene experiencia y materiales, el progreso es rápido y se estima que la muñeca podrá hacerse mañana. Pero ahora hay un problema difícil frente a Raidenei. ¿Cómo debería hacer ese pedido de su hermana? Con respecto a este punto, Raidenei se hundió en sus pensamientos, pero su cabeza estaba vacía. No lo sabía. Pero por la felicidad futura de su hermana, no tuvo más remedio que llamar en secreto a Yaemiko. Pero Yaemiko, como alguien con un rico conocimiento teórico pero con cero experiencia práctica, después de escuchar la solicitud de Raidenei, también se quedó atónita. Esto ya está un poco fuera de su alcance de conocimientos, ahora los confundidos son dos personas. Pero en ese momento, Raidenei recordó algo de repente, observando constantemente el cuerpo de Yaemiko. Esta mirada tan descarada hizo que Yaemiko no pudiera evitar un escalofrío y preguntara qué pretendía al mirarla así. Pero de repente Raidenei se levantó violentamente, agarró la ropa de Yaemiko, con la intención de desnudarla, y dijo: «Por la verdadera felicidad, sacrifícate». Yaemiko. No. No te acerques. Un momento después, Yaemiko, con la ropa hecha jirones, yacía en el suelo lloriqueando, sintiéndose sucia. Mientras que Raidenei, con respecto a la petición de su hermana, ya tenía una idea en su interior. Capítulo 172. Woody descubre repentinamente la singularidad. Día 5. Con la cooperación activa de Yaemiko, la creación de la nueva marioneta se completó rápidamente. Raidenei se sintió muy contenta por ello, pero también un poco desanimada, aunque constantemente se decía a sí misma que su hermana se quedaría. Pero recordó las instrucciones de su hermana, así como sus peticiones, cuyo propósito era evidente. Sin embargo, el sentimiento de desánimo se desvaneció rápidamente, su hermana ya había regresado, ¿qué más podría pedir? Como persona, hay que saber ser agradecido, y ya que su hermana eligió corresponder de esta manera, ella, como hermana menor, además de elegir respetar y bendecir. Necesita saber qué tipo de persona es este Woody que está a punto de convertirse en su cuñado. Pensando así, Raidenei puso sus ojos en Yaemiko, que yacía en el suelo con la ropa hecha un desastre, sollozando, ella debería saber mucho. Así que se acercó a ella, se agachó y habló con seriedad. Miko, ¿puedes decirme qué tipo de persona es ese Woody? ¿Por qué preguntas esas cosas? Yaemiko, que estaba sollozando, al escuchar estas palabras, inconscientemente expresó su confusión. Respeto la elección de la verdadera hermana, pero también quiero saber qué clase de persona es este hombre que está a punto de convertirse en nuestro cuñado, en tu opinión. Después de todo, en ese momento, yo solo escuché las palabras superficiales, pero aún no entendía su significado intrínseco. Así que cada vez que tengo un momento de descanso, empiezo a divagar, preguntándome si ese Woody es realmente íntegro, si muestra una cara diferente a la que esconde, y cada vez que pienso en esto, me siento un poco irritada. En este momento, Raidenei es una persona ansiosa por su familia, y todo lo que puede oír son elogios sobre Woody. Pero ella sabe que ni siquiera los dioses pueden ser perfectos, ¿cuánto menos una persona? ¿No confías en el buen ojo de la hermana verdadera? Ante la burla de Yaemiko, Raidenei permaneció en silencio un momento, antes de hablar. Confío, pero también quiero saber, o mejor dicho,
saber estas cosas me daría tranquilidad como hermana menor. Raiden sabía que este Woody las había ayudado mucho a ella y a Inazuma, y le estaba muy agradecida, sin importar qué recompensa pidiera. Siempre y cuando ella pudiera hacerlo, y sin extinguir la humanidad ni dañar a Inazuma, elegiría satisfacerlo. Pero en cuanto se trata de su hermana, duda, aunque su hermana ya haya decidido cómo corresponder, todavía quiere saber si este Woody es una persona íntegra. Si lo es, Raiden irá personalmente a disculparse, a pesar de que la otra parte la ha ayudado tanto, ella todavía duda de él. En ese momento, sin importar el castigo que sea, ella no se negará. Viendo a Raiden que estaba metida en una situación incómoda y en conflicto por no poder confirmar la verdad, Yaemiko actuó. Eres una, bicho raro. Diciendo esto, Yaemiko aprovechó la oportunidad para estirar la mano y golpear la cabeza de la campesina que tenía delante, por dejarla rasgar su ropa hace un momento, e incluso hacerle ese tipo de cosas vergonzosas. Todavía es una señorita. Ante esto, Raiden no se resistió ni dijo nada, sino que miró a Yaemiko con una mirada seria, quería escuchar su opinión sobre ese Woody, después de todo, habían pasado un tiempo juntos. Bien, hablaré de cómo me he sentido estos días. Incapaz de soportar la mirada seria, Yaemiko no tuvo más remedio que sentarse, arreglar su ropa y volver a cubrir la luz primaveral expuesta. Luego comenzó a contar cómo se había sentido después de pasar estos días con Woody. En opinión de Yaemiko, esta persona llamada Woody es una persona muy pura, rara vez oculta sus emociones y palabras, o mejor dicho, nunca lo hace, y es muy sincero con la gente. Triste es triste, feliz es feliz, enojado es enojado. Así que cuando estaba con él, podía sentir una sensación de relajación largamente olvidada, sin tener que pensar en 800 planes al chatear. Además, Yaemiko pensó que un punto interesante era que a veces conducía frente a él, las ruedas ya estaban rodando sobre su cara, pero él todavía tenía una expresión de duda. Este tipo de chico puro es especialmente de su agrado, haciéndola sentir muy interesante. Sin embargo, como es un cuñado ya confirmado, y también su futuro respaldo, ella todavía se detiene cuando es suficiente y no se excederá. Por lo tanto, como un espíritu de zorro centenario, Yaemiko le asegura a Raiden que todo lo que dice es verdad, así que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Al oír esto, la expresión del rostro de Raiden se relajó mucho. Para ella, aunque Yaemiko es muy juguetona, no ha habido un solo error en las cosas que ha garantizado. Entonces, siendo así, aprovecharé el tiempo libre para pedirle perdón a mi cuñado, y de paso, llevarle la marioneta ya terminada. Gran santuario Narukami. Lo siento, Lord Woody, fui ingrata e incluso sospeché en secreto de su carácter. En este momento, Raiden estaba arrodillada en el suelo, disculpándose con Woody. Pero Raiden Makoto, que acababa de cambiar de cuerpo, y Woody, que no sabían lo que estaba pasando, emitieron voces de duda al unísono. Hace unos minutos, Raiden regresó al gran santuario Narukami con la marioneta terminada y Yaemiko, y encontró a Woody. Le dijo a su hermana Raiden Makoto que la marioneta estaba terminada y que también había resuelto su petición. Ante esto, Raiden Makoto se alegró mucho e impacientemente, con la ayuda de Woody, vino al cuerpo de esta marioneta. Pero antes de sentir su nuevo cuerpo, vio a su hermana disculpándose con Woody. A través de la explicación de Yaemiko, Woody y Raiden Makoto entendieron lo que había sucedido y por qué Raiden de repente hizo este gesto. Pero, ¿por qué me llama cuñado? Woody de repente descubrió un punto singular, inconscientemente miró a Raiden Makoto a su lado, y luego se encontró con su mirada. Obviamente, ella también se dio cuenta de esto. Originalmente quería confirmar en secreto si Woody se había dado cuenta, pero no esperaba encontrarse cara a cara directamente. En este instante, en la visión de Woody, el rostro de Raiden Makoto se puso rojo al instante, y también pudo sentir la timidez en el corazón de la mujer frente a él. Solo se puede decir que, debido a las tres chicas alrededor de Woody que le demostraban un profundo amor sin reservas, se había vuelto un poco sensible a este tema. Y en ese momento, Woody ya se había dado cuenta de a qué se refería Raiden Makoto con recompensa. Mala cosa. Ahora Woody sentía que su temperatura corporal también estaba un poco alta y su respiración se había acelerado. En cuanto a por qué su reacción era tan exagerada, era porque nunca se había imaginado que la recompensa de Raiden Makoto implicaría convertirse en familia. Pensó que sería como en Liyue, que le darían un montón de mora que no podría usar por el momento. Capítulo 173. No lucha ni agarra,
pero se escabulle. El ambiente se tensó de inmediato, la atención de todos se centró en Raiden Makoto, y sus miradas eran un tanto extrañas, como diciendo, no esperaba que tú también codiciaras el cuerpo de Woody. Pero después de que Raiden Makoto recuperó la compostura, pensó que ahora era una excelente oportunidad para expresar sus sentimientos. Pensando así, se sentó erguida frente a Woody, con una expresión muy seria, como si fuera a anunciar algo importante. Al ver su expresión tan seria, Woody también se enderezó inconscientemente, esperando su discurso. Ver a Woody también en una postura seria alivió mucho la tensión interna de Raiden Makoto. Él siempre se toma a todos en serio. No pudo evitar pensar que elegir convertirse en la esposa del joven frente a ella era la decisión más correcta que había tomado. Pensando así, Raiden Makoto habló con un tono relajado. Woody, el tiempo que llevamos conociéndonos, tal vez ni siquiera sea un mes. Pero en este tiempo juntos, puedo sentir que tu personalidad y tu carácter son excelentes. No ignorarás los desastres que veas y, si ayudar puede resolver las dificultades de los demás, nunca dudarás en hacerlo. Te entristeces por el sufrimiento de los demás, pero no te dejas llevar por la ira, eres sensible pero también racional. Incluso con un poder tan asombroso, sigues tratando normalmente a cada persona que conoces, sin importar su estatus. Mientras hablaba, Raiden Makoto se quedó algo absorta. Extendió sus manos y tomó las manos de Woody, como si estuviera sosteniendo algo muy precioso, y luego las apoyó en su rostro, continuando diciendo. Así que, aprovechando que todos están aquí, te expreso mis sentimientos. Yo misma, soy la recompensa que he preparado. Después de decir eso, Raiden Makoto soltó sus manos, pero no las dejó ir, sino que miró a Woody con una mirada expectante, esperando su respuesta. En comparación con la reacción relativamente plana de Columbia y las veteranas como Barbara de Celestia, porque conocen el encanto de Woody, siempre y cuando estén en contacto cercano, las mujeres normales siempre tendrán algunas ideas audaces. Ante esto, Barbara y Columbia, que se escaparon a escondidas, dieron un pulgar hacia arriba en silencio. En cuanto a tener una competidora más, a Barbara y Celestia no les importó, porque ya es muy tarde para entrar en la competencia. Por cierto, Kamisato Ayaka no está en el gran santuario Narukami debido a algunas razones. Y luego están Raiden Ei y Yae Miko, como familia, no esperaban que su hermana mayor sintiera tanto por Woody, y que fuera ella quien tomara la iniciativa. Este tipo de historia de mujer persiguiendo a un hombre, desde el punto de vista de Yae Miko, la guionista de la editorial Yae, era simplemente una revelación. Hay que saber que las novelas románticas de Inazuma en la actualidad, básicamente, tratan de que el hombre experimente muchas dificultades para poder vivir felizmente con la mujer, todas iguales, y resulta un poco molesto verlas. En ese momento, podría utilizar este tipo de tema para organizar un concurso de novelas, ¡qué maravilla! Y Raiden Ei, como hermana menor, no pensó mucho, sino que miró directamente a Woody, solo quería saber su respuesta. Como parte involucrada, Woody estaba algo aturdido. Originalmente, quería mirar instintivamente a Columbia y las demás, pero en esta situación, desviar la mirada sería una falta de respeto hacia ellas. Por lo tanto, respiró hondo en silencio y comenzó a pensar rápidamente, reflexionando sobre qué tipo de sentimiento tenía por Raiden Makoto. Para Woody, la primera impresión de Raiden Makoto fue muy buena. En ella, Woody sintió una especie de aura de hermana mayor gentil. En el viaje y la convivencia que siguieron, se dio cuenta cada vez más del encanto de Raiden Makoto. A pesar de que ella era la anterior Shogun Raiden, todavía se entristecía por el sufrimiento del pueblo de Inazuma y le suplicaba que los ayudara. Su humildad hizo que Woody viera a esta deidad con otros ojos. En su opinión, Raiden Makoto realmente amaba todo de Inazuma, por lo que estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Por lo tanto, Woody también tenía un alto concepto de esta hermana mayor, por lo que también estaba dispuesto a seguir la corriente y cumplir el deseo de Raiden Makoto, para que pudiera reunirse con su hermana nuevamente. Pero no esperaba que esta hermana mayor tuviera tanta afinidad por él, incluso se entregó a sí misma como recompensa. Woody, que volvió en sí de su contemplación, vio la seriedad y la expectativa en los ojos de Raiden Makoto, dándose cuenta de que ella ya estaba preparada, por lo que él no tenía ninguna razón para retroceder. Pero, para ser honesto, escuchar a otros alabarlo frente a tanta gente, todavía lo hacía sentir un poco avergonzado. Pero el joven respiró hondo nuevamente y habló con un tono serio y formal. Entiendo, prometo que de ahora en adelante, te trataré como trato a Tian Tian y a las demás.
Las palabras de respuesta del joven sonaron como música celestial en los oídos de Raiden Makoto, lo que la hizo mostrar una sonrisa sincera. Una cálida corriente oceánica llamada felicidad la envolvió directamente. Esta humilde servidora, en el resto de mi vida, por favor, ten piedad de mí. Diciendo eso, Raiden Makoto hizo una reverencia solemne, que es el saludo que una esposa le hace a su esposo en una boda en Inazuma. Bien, bien, bien. Ya Emiko, como familiar, fue la primera en aplaudir, y los demás también la siguieron. Después de todo, esto era algo bueno. En este momento, Raiden Ei sintió un suspiro de alivio en su corazón, vio la felicidad inconfundible en los ojos de su hermana. Mientras su hermana pudiera ser feliz, ella, como hermana menor, naturalmente la apoyaría. El ambiente se animó de repente. Las tres senpai de Celestia, naturalmente, se acercaron a Raiden Makoto y comenzaron a charlar en voz baja, de modo que Woody no pudiera escucharlas. Celestia y Bárbara expresaron que, dado que todos eran familia, había algunas cosas de las que debían hablar. Ahora la posición de la consorte principal todavía está vacante. Raiden Makoto elige competir con ellas dos, o simplemente observar desde un lado como Columbia, sin participar. A esto, Raiden Makoto respondió que estaba satisfecha con poder estar al lado de Woody, por lo que no participaría en la competencia por la llamada consorte principal. Ahora que todo se había dicho y explicado, sería fácil convivir en los días siguientes. Las tres senpai le expresaron su bienvenida una tras otra, y Raiden Makoto también les respondió con palabras amistosas. Luego, desde la perspectiva de Woody, cuando fue el turno de Colombia, las dos se mostraron repentinamente extrañas sonrisas mutuamente. Como una sonrisa de almas gemelas que se entienden. Ellas no compiten ni pelean, pero se escaparán. Como dijo Colombia, a veces la oportunidad se presenta frente a uno mismo, y no aprovecharla, se sentiría como una falta de respeto a uno mismo. Ante esto, Raiden ella sintió con aprobación, indicando que ella también pensaba lo mismo. Sin importar lo que los demás piensen, Gi-son, como la principal fan del ship, sentía una alegría de cosecha en este momento. Ver que su cepe empujado tiene un progreso tan rápido, es realmente gratificante. ¡Qué bien, qué bien! Capítulo 174. Este inmortal tiene tantas personas que está buscando. El día de partir de Inazuma. Temprano en la mañana, Lumine se despertó y corrió ansiosamente a la cubierta del barco. Después de saludar brevemente a los demás, miró hacia Inazuma. Ahora podía ver un pequeño punto, lo que la hizo darse cuenta de que Inazuma estaba cerca, a punto de llegar. En cuanto a los 2 días de navegación, Lumine dijo que, aparte de la novedad inicial, el resto era un océano interminable, singularmente aburrido. Y debido a su buena condición física, Lumine no se mareó. No hacía falta decir que Paimon flotaba, y no había diferencia para ella ya fuera en el barco o en tierra. Ah, Lumine, te levantaste muy temprano. Cuando Lumine estaba emocionada, una voz perezosa sonó detrás de ella. Era Paimon. En ese momento, se frotó los ojos, bostezó y voló tambaleándose, con una expresión de no haber dormido lo suficiente. Paimon, ven a ver, ya podemos ver Inazuma. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? Déjame ver. Al oír a Lumine decir eso, Paimon ya no tenía sueño, porque la comida en el barco durante estos 2 días realmente la estaba superando, todo era pescado. Al principio era una novedad, pero cuando las 3 comidas al día eran pescado, Paimon sintió que no podía más. Si seguía comiendo, se convertiría en pez. Ahora estaba impaciente por probar la comida local de Inazuma. Siguiendo la dirección que Lumine señalaba, vio un pequeño punto, que se hacía cada vez más grande, realmente cerca. Sí. Esto emocionó a Paimon, porque experimentar las costumbres locales mientras se iba en busca de los dioses era algo muy normal. ¿Verdad? ¿Mu? Inazuma está cerca. Esta vida de ritmo rápido realmente me está haciendo sentir un poco incómoda. En ese momento, una voz audaz sonó detrás de ellas. Era Beidou. Se acercó a las dos, se apoyó en la barandilla y miró a la lejana Inazuma, que actualmente era solo un pequeño punto negro, con cierta nostalgia. Después de todo, según su velocidad anterior, llegar en 5 días se consideraba rápido, sin mencionar que ahora no se necesitaban ni 2 días para un viaje de ida y vuelta. Simplemente genial. Pero lo que intrigaba a Beidou era que la zona de tormentas eléctricas en las afueras de las aguas de Inazuma había desaparecido. Parece que algo grande había sucedido en Inazuma. Gran Santuario Narukami. Hoy era el día de la despedida.
Raiden y Kamisato Ayaka llegaron temprano al gran santuario Narukami para charlar con las personas que les importaban. Después de todo, después de esta separación, no sabían cuándo podrían volver a verse. Pero Gu-Di y Raiden Makoto dijeron que si querían reunirse, podían ir a Liyue a buscarlos. Porque algunas decisiones sobre esta casa las toma Gu-Di, y él siente que Liyue tiene una extraña sensación de cercanía, por lo que decide vivir allí. Además, principalmente hay muchas personas que conocen Liyue, y puede encontrar a alguien que lo ayude cuando lo necesite. Entonces, Gu-Di explicó brevemente sus planes para el futuro. Primero regresaría a Liyue para arreglar algunas cosas durante unos días, y luego iría a Sumeru, donde necesitaba resolver algunos asuntos. Kamisato Ayaka y Raiden asintieron con la cabeza, y para Raiden la distancia no era un problema, solo el tiempo que pasaban juntas. Pero para Kamisato Ayaka, esa distancia era un poco larga, un viaje de ida y vuelta tomaría varios días. Gu-Di dijo que podía pedirle un favor a la capitana Beidou, para que cuando ella viniera a Inazuma, Kamisato Ayaka pudiera regresar a Liyue con ella. Gracias al recordatorio de Gu-Di, Kamisato Ayaka recordó la existencia de la capitana Beidou. Con ella, podría ir a Inazuma sin molestar a los demás. Además, la familia Kamisato tiene una colaboración privada con Beidou, por lo que pedirle un favor sería algo natural. Una vez que supieron que el tiempo de separación no sería demasiado largo, el ambiente en el lugar se relajó mucho. Después de un tiempo, Yaemiko recibió la noticia de que la capitana Beidou había llegado a Ritou, y les contó a todos. Aunque sabían que podrían verse de nuevo, sentían cierta tristeza en sus corazones. Ante esto, Kamisato Ayaka abrazó valientemente al chico que le importaba y le dijo al oído: «Nos volveremos a ver». «Sí, lo haremos». Al recibir la respuesta, aunque la joven estaba muy triste por dentro, aún se esforzó por mostrar la sonrisa más brillante en su rostro, para que él no se preocupara. Debido a su posición, no podía simplemente irse, pero la próxima vez que Inazuma se calme, Kamisato Ayaka decidió ir a Liyue a través de Beidou. Después de una simple despedida, Gu-Di y los demás se sentaron en la jalea, que se había vuelto más grande, y volaron hacia Ritou. Solo quedaron 3 personas con un sentimiento de nostalgia. Pronto, también se despidieron brevemente, tenían que hacer lo que debían hacer. Excepto Yaemiko. Porque ella ya sabía que esa persona con herramientas, buena, Tura ya había pisado tierra de Inazuma. Entonces, los 2 asuntos restantes, el núcleo del horno Maiki y el gran rito de purificación del árbol sagrado, podrían confiarse a esta persona afortunada. Ritou. La desprevenida Lumine y Paimon ya habían entrado en la tierra de Ritou, bajo la guía de un lugareño llamado Toma, completaron el registro y la solicitud de permiso de viaje. Toma era muy entusiasta, pero Lumine podía ver en su actitud entusiasta que quería saber a qué había venido a Inazuma. Sin embargo, Lumine no ocultó nada al respecto, y le dijo de forma concisa y clara que había venido a buscar a su familiar, por lo que quería ver al Raiden Shogun. Al escuchar estas palabras, Toma se quedó atónito, aunque le sonaba familiar, recordó las instrucciones de Kamisato Ayato. Si el propósito de esta joven es ver a la Shogun, puede pedirle que vaya a ver a la sacerdotisa del gran santuario Narukami. Aunque no entendía muy bien el plan de Kamisato Ayato, Toma creía que debía tener un significado profundo. Así que le dijo a Lumine que si quería reunirse con el Raiden Shogun, podía ir a ver a la sacerdotisa del gran santuario Narukami. Así, Toma llevó a Lumine y Paimon al gran santuario Narukami en el monte Yogo. Al llegar a la entrada del gran santuario Narukami, Toma dijo que no entraría, que esperaría afuera. Aunque estaban algo confundidos, ambos fueron al santuario, y luego conocieron a la sacerdotisa. ¡Guau! ¡Qué piernas tan blancas! Esta fue la primera impresión de Lumine, y entonces vio a la sacerdotisa principal darse la vuelta para mirarlas, indicando que ya conocía el motivo de su visita, aunque necesitaba que completaran 2 de sus peticiones. Solo se puede decir que la atención de Lumine estaba centrada en el cabello de Yaemiko, que se parecía mucho a unas orejas, y vislumbró una cola de zorro oculta tras ella, exclamando de repente en su interior: «Alto ahí, espíritu zorro. Necesito tu ayuda para mi entrenamiento». Isla Ritou. En ese momento, Gu-Di y su grupo habían llegado al Alcor. Beidou miraba con cierta sorpresa a las atractivas mujeres detrás de él, sintiendo una ligera admiración. Vaya, este Adeptus busca a mucha gente. Pero esto no es algo que le incumba, ahora que los ha recogido, es hora de regresar a Liyue. Capítulo 175. Las chicas valientes siempre encuentran su propia felicidad.
Puerto de Liyue, 2 días después. Wu Di está a punto de regresar al puerto de Liyue. La noticia llegó rápidamente a oídos de Ganyu. En ese momento, una emoción indescriptible la invadió. Hacía casi medio mes que no veía a Wu Di ni escuchaba su voz. Se dice que la distancia y el anhelo se entrelazan como una botella de buen vino, volviéndose más suaves y ricos con la edad. Ahora Ganyu quería acercarse a él, darle un abrazo y decirle cuánto lo extrañaba en sus brazos. Con este pensamiento en mente, sus deseos internos comenzaron a agitarse. Por lo tanto, Ganyu decidió ir a recogerlo ella misma. Lo hizo, explicando brevemente a sus compañeros que iba a recoger a alguien y que podría tardar un poco. Después de completar la tarea, Ganyu se fue. Debido a la alegría en mi corazón, mis pasos inconscientemente se hicieron más ligeros. Ella estaba visiblemente feliz, con una leve sonrisa en su rostro, y no podía esperar a volver a ver a Wu Di. Pronto llegamos al puerto. Los barcos iban y venían en el puerto, pero no había ninguno del barco que esperaba ver. Parece que aún no ha llegado el momento. Indefensa, Ganyu solo pudo permanecer de pie en un terreno elevado y mirar a lo lejos, donde pudo ver una figura familiar. En ese momento, una voz que le pareció increíblemente familiar y nostálgica resonó detrás de ella. Ganyu, ¿cuánto tiempo sin verte? Al escuchar esa voz familiar, Ganyu se dio la vuelta y vio la figura que había estado anhelando no muy lejos detrás de ella. Es Wu Di. En ese momento, Ganyu sintió que solo ella y él quedaban en el mundo. Inconscientemente, empezó a caminar y trotó hacia Wu Di. Entonces, como un polluelo que regresa a su nido, se acurrucó en los brazos del chico que tanto extrañaba. Solo al sentir su temperatura corporal y percibir su aroma familiar, Ganyu se dio cuenta de que no era una alucinación suya. Bienvenido de nuevo, Xiao Di. Te extraño mucho. Las palabras en mi corazón finalmente quedaron sin pronunciar. Pero ese profundo anhelo todavía se transmitía a la otra persona. Ya estoy de vuelta. Después de abrazarse por un rato, Ganyu abandonó a regañadientes los brazos de Wu Di, y entonces notó a las 4 hermosas chicas que los habían estado observando todo el tiempo. Además de Bárbara, a quien conocía, había otras 3 personas que eran las que Wu Di estaba buscando. Ante las dudas de Ganyu, Wu Di tomó la iniciativa de presentarlos y le dijo a Ganyu sus nombres. Después de un breve saludo, Ganyu sintió que parecían compartir el mismo propósito que ella, y luego inconscientemente hizo una pregunta. ¿A vosotros también os gusta Xiao Di? Ambas partes quedaron atónitas ante estas palabras. Ganyu comprendió lo que acababa de decir y estaba a punto de explicarlo cuando recibió una respuesta muy directa. Ciertamente. Sí. Jeje. Estas palabras indicaban que ya le habían expresado sus sentimientos a Wu Di. Inconscientemente, ella miró la sonrisa en el rostro de Wu Di, y parecía que ya la había aceptado. Como Wu Di no llevaba máscara, Ganyu pudo ver su expresión. Una sensación de envidia surgió en el corazón de Ganyu, ojalá ella también pudiera ser tan valiente. Pensando así, Ganyu se acercó a Wu Di, preparándose para armarse de valor y expresar sus sentimientos. Justo cuando estaba a punto de hablar, se dio cuenta de que las 4 chicas que estaban detrás de él, no sabía en qué momento, se habían situado detrás de ella. Luego sintió un empujón en la espalda y regresó una vez más a un abrazo familiar. Esto la hizo mirar hacia atrás sin entender, descubriendo una mirada de aliento, como si le dijeran: anímate, las chicas valientes siempre pueden tener su propia felicidad. Ellas la aceptaban, Ganyu entendió eso, así que no tenía ninguna razón para retroceder. La joven respiró hondo, calmó su nerviosismo y levantó la cabeza mirando al chico frente a ella con una expresión seria. Xiao Di, me gustas. Mientras expresaba sus sentimientos, en su mente recordaba constantemente los momentos vividos juntos, simples y cálidos. Después de decirlo con seriedad, mostró una sonrisa sincera. La joven, algo ingenua e ignorante en lo que respecta al amor, eligió usar las palabras más sencillas para expresar los sentimientos que guardaba en lo profundo de su corazón. Luego miró al chico frente a ella con una mirada expectante, esperando su respuesta. Entiendo tus sentimientos. ¿Entonces estás dispuesta a convertirte en mi familia? Ante estas palabras, la alegría y la felicidad se entrelazaron, acompañadas de una sensación de timidez y confusión. ¿Convertirse en su familia? ¿Eso significa que le está pidiendo matrimonio? ¿No será que está yendo demasiado rápido? En este momento, el cerebro de Ganyu era un caos, y luego, en esa confusión mental, rápidamente llegó a una conclusión.
Aceptar convertirse en su familia equivalía a convertirse en su esposa, luego dar a luz juntos a pequeños Killing, y luego vivir felices para siempre, y luego la verdadera monarca se volvería loca de alegría, porque tendría nietos discípulos. Sí, quiero. La respuesta de la joven fue tajante, aunque su cerebro estuviera pensando frenéticamente, el tiempo transcurrido externamente fue solo un instante. Oh, oh. Detrás de Ganju se escucharon aplausos y vítores, descubriendo que, no sabía en qué momento, los transeúntes se habían percatado de la situación y la observaban con insistencia. Esto la hizo emitir un enterrando su rostro enrojecido en el pecho de Woody, sin atreverse a mirar a nadie. Pero la alegría y la tristeza entre las personas no son iguales, algunas personas caminan bien, y luego ven esta escena. Es como un perro paseando por la calle, al que de repente le dan una patada, solo puede aullido, y salir corriendo. Ahora que ha confirmado su relación con Woody, Ganju se siente muy feliz, caminando con ligereza. Pero aunque Ganju quería quedarse a su lado un poco más, todavía tiene trabajo, solo puede decirle que, después de salir del trabajo, vayan a cenar juntos para darle la bienvenida. Ante esto, Woody estuvo de acuerdo, y luego despidió a Ganju mientras se marchaba. Inmediatamente después Woody se marchó con los demás. Porque tenía algo que quería hacer, quería comprar un lugar donde vivir en Liyue, después de todo, planeaba establecerse en Liyue. No podía seguir quedándose en la posada, naturalmente necesitaba un lugar donde establecerse. Sobre este punto, Woody planeaba preguntarle a Ningguang si tenía una casa más grande, ya que, incluyéndolo a él, ya eran 6 personas, naturalmente necesitaban una casa más grande. Sin embargo, de camino al Jade Chamber, se encontró con 2 conocidos. Eran Zhongli y el ahora llamado Ruotuo, el rey dragón Azda. Este par de holgazanes, al ver al grupo de Woody, lo saludaron amistosamente, especialmente Ruotuo, quien, como una anciana, le dio un abrazo a un viajero lejos de casa. Aunque quizás con una pequeña diferencia de altura. Capítulo 176 Hogar y regreso a casa. Al ver esto, Woody también se agachó y le dio un abrazo a esta amable anciana, y luego se separaron. J.E. Al ver lo sensato que era el joven, Ruo mostró una sonrisa amable, luego extendió su pequeña mano y le revolvió el cabello. Al ver esto, las otras chicas no pudieron evitar sentir un anhelo en sus corazones, deseando tocar la cabeza de Woody, pero ahora no era el momento, más tarde preguntarían si podían tocarle el cabello. En este momento, Ruo habló en voz baja. ¿Fuiste por tanto tiempo, terminaste todos los asuntos? Sí, todos los asuntos están terminados. Dicho esto, Woody se acercó a Tianli y comenzó a presentarles. Ella es Tian, la persona que voy a buscar en Inazuma, pero... En este momento, Woody inconscientemente miró a Columbina y Raiden ella a su lado, pensó un poco y decidió decirlo. Todas ellas son mi familia. Al escuchar la presentación de Woody, Ruo y Zhongli miraron hacia allá, y luego sus pupilas se contrajeron, porque vieron un rostro imposible de olvidar. Incluso si el color del cabello era diferente, el aura en su cuerpo era exactamente la misma que la de entonces. Pero al escuchar la frase de Woody, todas ellas son mi familia, ambos pudieron ver claramente que aquella figura que una vez estuvo llena de suprema y majestuosa autoridad. En este momento, parecía una joven enamorada, mostrando una sonrisa de infinita felicidad. Pensando así, ambos se miraron inconscientemente, y luego se sonrieron el uno al otro. Este joven es realmente una persona asombrosa. Este era su pensamiento común en sus corazones. Inmediatamente después, Zhongli miró a Raiden y Columbina, estos 2 rostros familiares, y no pudo evitar sentir algo en su corazón. Parece que el viaje de este joven a Inazuma ha sido muy fructífero. Al notar la mirada de Zhongli, las 2 chicas también asintieron levemente, mostrando una sonrisa, expresando su amistad. Woody también notó su comunicación, pero no dijo nada. Porque él creía que uno era el dios de la roca de Liyue, y la otra era la anterior diosa del trueno de Inazuma, seguramente se conocían. En este momento, Woody sintió que le daban unas palmaditas en el estómago, bajó la cabeza y vio que era Ruo. Ella no sabía cuándo había llegado a su lado, pero al ver su expresión algo emocionada, parecía que tenía algo que decirle. Joven, ellas son tu familia, ¿se lo has dicho a Ganju? Como anciana de Ganju, Ruo todavía se preocupa por si su joven generación ha sido dejada de lado. Jaja, de hecho, Ganju y yo ya hemos intercambiado nuestros sentimientos, ella ahora es naturalmente mi familia.
Ante la emoción de Ruo, Woody sonrió 2 veces y luego lo explicó directamente. Esto tranquilizó mucho a Ruo y Zhongli, porque Ganyu puede considerarse la nueva generación de su facción de los Adeptus, y la felicidad de la generación más joven todavía les preocupa. Y Zhongli pensó que debería contar esta buena noticia lo antes posible a la tutora Nubes Preservadas retenedora de la luna. En este momento, Zhongli de repente recordó algo, se acercó a Woody y habló. Joven, la Adeptus Canción de Polvo me pidió que te trajera un mensaje. Dice que, si te ve, jovencito, debes ir a visitarla, tiene algo para ti. Al oír esto, Woody sintió curiosidad y respondió. Entendido, iré ahora mismo. Inmediatamente después, conversaron brevemente y se separaron, pero al despedirse, Zhongli comentó. Pronto será el Festival de la Linterna Marina, una importante festividad anual en Liyue, donde habrá muchas cosas extrañas e inusuales. Sugirió que Woody y su grupo fueran a disfrutarlo. Woody estuvo de acuerdo, pues sentía curiosidad por saber en qué se diferenciaba el Festival de la Linterna Marina de Liyue de los festivales de Inazuma. Por cierto, Guizón en este momento estaba en el cielo de felicidad. Por fin había visto sus esfuerzos dar sus frutos, todas las parejas de CP que sipeaba se habían hecho realidad. Guizón ahora está muy satisfecha, su corazón está lleno de la alegría de la cosecha, tiene la sensación de poder morir sin arrepentimientos. Terraza de Jade. Un rato después, Woody y su grupo llegaron a la terraza de Jade, el lugar donde la deidad de la nube contempladora suele estar. La deidad de la nube contempladora les dio una cálida bienvenida y luego sacó una tetera. Ante la confusión de Woody y su grupo, la deidad de la nube contempladora comenzó a explicar. Este es un artilugio inmortal llamado relajatetera. No se dejen engañar por su tamaño, en realidad esconde un mundo interior. Gracias a la tecnología inmortal, el relajatetera ahora tiene un gran espacio en su interior, y se pueden construir casas y muebles. No pregunten, solo es tecnología inmortal. Además, ha encargado a una deidad llamada Xiao Honghiyu que ayude a administrarlo. También pueden llamarla Adeptea. Al oír esto, Woody sintió que el problema de la vivienda estaba resuelto, solo necesitaba este relajatetera, y además era fácil de transportar, podía llevarlo a donde fuera y no tendría que dormir a la intemperie. Por ello, Woody expresó su gratitud, porque la ayuda de la deidad de la nube contempladora había resuelto su problema. Pero la deidad de la nube contempladora negó levemente con la cabeza, diciendo que ella era quien debía agradecer a Woody, porque él había permitido que su amiga y alma gemela regresaran a este mundo. Así que era ella quien debía estar agradecida, y este relajatetera era precisamente la forma en que quería expresar su gratitud a Woody. Entiendo, gracias. Woody respondió cortésmente, y luego, ante la insistencia de la deidad de la nube contempladora, entró en el relajatetera para construir su propia casa. Una vez dentro, vieron una gran ave sentada dentro de una tetera con los ojos entrecerrados. ¿Es esa la deidad Xiao Honghiyu? El grupo se acercó con curiosidad y saludó. Al ver a los protagonistas, Adeptea comenzó a presentarse y les dio la bienvenida, luego comenzó a explicar las funciones del relajatetera. Adeptea dijo que la deidad de la nube contempladora ya había preparado los materiales y los muebles necesarios, por lo que podían construir la casa directamente de acuerdo con sus necesidades. Ante esto, Woody expresó silenciosamente su gratitud a la deidad de la nube contempladora. Inmediatamente después, un grupo de personas fue con entusiasmo a construir su propia casa, dejando a Woody solo en el lugar, pensando. Porque en realidad no es que no supiera qué tipo de casa construir, pero después de pensarlo bien, optó por una casa de estilo Liyue. Con la ayuda de la tecnología inmortal, una casa de estilo Liyue de 2 pisos apareció frente a Woody. Él asintió con aprobación y luego entró para empezar a elegir los muebles. Rápidamente, gracias a su buen gusto, un juego completo de muebles de estilo Liyue apareció frente a él. Después de todo, siempre sentía una familiaridad con este estilo de muebles. En cualquier caso, finalmente tenía su propia casa y un lugar al que llamar hogar. Capítulo 177. ¿Por qué esta cama es tan grande? Mirando la casita que tenía delante, aunque algo pequeña, era perfectamente suficiente para la vida diaria de una persona, se podía decir que era pequeña pero completa. Me pregunto cómo les habrá ido. Esta idea apareció en la mente de Woody, supuso que debían haber elegido el estilo arquitectónico en el que habían vivido desde pequeñas. Involuntariamente, Woody sintió curiosidad y quiso ir a ver qué tipo de casa habían elegido. Entonces salió y vio una casa enorme, de 3 pisos,
que ocupaba al menos 400 metros cuadrados, lo que le dejó atónito y, por instinto, soltó un «ah». Mientras estaba atónito, Tianli corrió hacia él y le cogió de la mano directamente diciendo: «Xiao Di, ven rápido a ver nuestra nueva casa». Sin esperar a que respondiera, arrastró alegremente a Wu Di a correr. Al entrar en la enorme casa, lo primero que vio fue un enorme salón, y parecía que, al darse cuenta del gusto de Wu Di, habían elegido una decoración de estilo Liyue. Inmediatamente después, las demás también fueron llegando poco a poco al lado de Wu Di y le llevaron a recorrer toda la casa. En primer lugar, estaban las habitaciones personales, cada una había elegido su estilo favorito, aunque todas eran del estilo de su país, al fin y al cabo, estaban acostumbradas. Luego, llegaron a un baño público, esto fue una sugerencia de Raiden Makoto. Ella pensó que con tanta gente, no deberían tener uno individual, sino uno que todos pudieran disfrutar juntos, al fin y al cabo, es mejor disfrutarlo juntos que solo. En ese momento, Woody de repente quiso preguntar, ¿y él? Aunque todavía tenía mucho que aprender sobre las relaciones entre hombres y mujeres, todavía sabía que los hombres y las mujeres son diferentes, no era posible que él también se uniera. Entonces, expresó su duda, ¿acaso él también iba a entrar? Como resultado, recibió la respuesta de Columbia, ¿acaso no? En resumen, Woody se sonrojó y luego sintió que su cuerpo estaba siendo observado constantemente por la gente de alrededor, lo que le hizo sentir como si estuviera de pie aquí completamente desnudo. Así que rápidamente cambió de tema, queriendo ver las otras habitaciones. Las chicas no aprovecharon la oportunidad para bromear, porque pensaron que tendrían muchas oportunidades como esa en el futuro. Un grupo de personas caminaba y se detenía en esta casa, aunque grande, todo estaba dispuesto de manera muy razonable, y también había muchas habitaciones vacías. Según lo que dijeron Tianli y Barbara, estas habitaciones vacías serían útiles en el futuro, lo que hizo que Woody sintiera pensativo. ¿Sería para cuando recibieran invitados? Sin obtener una respuesta, el grupo de Woody continuó caminando, y escuchó que le habían reservado una habitación lo suficientemente grande. Esto hizo que Woody sintiera curiosidad. Al entrar en la habitación que le habían reservado, el espacio era grande, la decoración se ajustaba a los gustos de Woody. Es solo que, ¿por qué esta cama es tan grande? Parece que podrían dormir 5 o 6 personas. Le preguntó a las chicas que le rodeaban sobre esta duda, viendo sus miradas vacilantes, sus expresiones ligeramente sonrojadas, Woody sintió que no debería seguir preguntando. Porque recordó la enseñanza que Columbia le había dado cuando estaba en las aguas termales. ¿Para qué servía una cama tan grande? No hacía falta decirlo. La atmósfera se volvió un poco incómoda por un momento, pero fue Woody quien tomó la iniciativa para romper esa atmósfera incómoda. Él dijo que, dado que la casa ya había sido renovada, lo único que faltaba era ajustar la habitación de Ganju, y que la ajustarían cuando ella regresara. Además, dijo que, según lo que había escuchado de Songli, pronto sería el Festival de la Linterna anual en Liyue, así que decidió que todos celebrarían juntos este Festival de la Linterna. Inmediatamente después, Woody les contó a todos sobre sus planes de viajar a Sumeru después del Festival de la Linterna para encargarse de algunos asuntos, y luego regresar a Liyue. Aparte de la celestial principio que ya lo sabía, las demás no tenían nada que objetar, al fin y al cabo, ellas irían donde fuera que estuviera Woody. Además, ahora que tenían esta relajatetera, ya no tenían que preocuparse por comer a la intemperie o dormir en cualquier lugar, sino que podían dormir cómodamente en cualquier lugar. Monte Aosang. En ese momento, Songli y Ruolin, el dúo de holgazanes, llegaron al monte Aosang, planeando contarle a la maestra del prestamovientos retenedora de nubes, la mentora y figura paterna de Ganju, sobre la conexión que existía entre Woody y Ganju. Al ver la llegada del dúo, la maestra del prestamovientos retenedora de nubes les dio la bienvenida y preguntó con curiosidad el propósito de su visita, especialmente al ver la alegría incontenible en el rostro de Ruolin, lo que despertó aún más su curiosidad. Sin rodeos, ambos le contaron que Woody y Ganju ya se habían correspondido. Al escuchar esto, primero se sorprendió, y luego se transformó directamente en forma humana, con una sonrisa increíblemente radiante en su rostro, y dijo repetidamente: «Bien, bien, bien». En ese momento, la maestra del prestamovientos retenedora de nubes se sintió increíblemente feliz y aliviada. Su discípula finalmente no tendría que estar sola, y la sangre de Killing finalmente no se extinguiría en sus manos. No le fallaría a la madre de Ganju. Involuntariamente,
la maestra del prestamovientos retenedora de nubes sintió que hoy era un buen día y que debían celebrarlo. Dijo que hoy ella invitaría a todos a reunirse allí y les contaría a los demás sobre esta buena noticia. Luego envió un mensaje directamente a los otros adeptus. En cuanto a Wu Di y Ganyu, pensó que debían darles tiempo para estar juntos. Al fin y al cabo, la separación aviva el amor. Pabellón de Jade. En ese momento, Wu Di y su grupo estaban de visita en el pabellón de Jade. Porque no hace mucho, cuando Ganyu salió del trabajo y estaba impaciente por ir a buscar a Wu Di, recibió una invitación a una cena de Ningguang. Ella dijo que era una reunión privada, que no entrarían personas desconocidas, así que deberían tomarlo como una fiesta de bienvenida para Wu Di por su regreso de un largo viaje. Al escuchar esto, Ganyu sintió que no había ninguna razón para negarse, así que aceptó. Al fin y al cabo, ella también quería celebrar el regreso de Wu Di. Gracias al aviso de Ganyu, Wu Di y su grupo se enteraron y no se negaron, así que un grupo de personas se dirigió en masa al pabellón de Jade. Siendo honestos, Ningguang originalmente planeaba aprovechar esta reunión para seguir mejorando la buena impresión que Wu Di tenía de ella. Pero echó un vistazo a la belleza de las mujeres que rodeaban a Wu Di. Todas ellas eran de su mismo nivel, e incluso mejores, y cada una tenía su propio encanto. Vivaz, adorable, tranquila, ingenua, e incluso había una del mismo tipo que ella, una hermana mayor. Maldita sea, aparte de la mora, realmente no tenía ninguna ventaja. De todas formas, Ningguang no tuvo más remedio que guardar sus pequeñas intenciones. Después de todo, por la forma en que se comportaban con Wu Di, era evidente que ya habían confirmado su relación. Así que solo podría tomar esta reunión como una bienvenida normal. Y viendo la interacción entre ellos. Qué raro, Ningguang está segura de que no añadió nada romántico a los platos. Capítulo 178 Siempre a su lado. La fiesta terminó en un ambiente alegre, y Wu Di expresó su agradecimiento por la invitación de Ningguang. Inmediatamente después, Wu Di y su grupo regresaron al relajatetera, donde las chicas llevaron a Ganyu a elegir la habitación que más le gustara. Luego, Wu Di se relajó, se sentó en una silla en la sala de estar y reflexionó sobre las palabras de Ningguang. Después de comer y beber abundantemente en la fiesta, Wu Di salió solo, momento en el que Ningguang también lo siguió. Ella dijo que, durante el banquete, sintió que Wu Di tenía algo que preguntarle, así que aprovechó la oportunidad para hablar. Wu Di agradeció el gesto de Ningguang, porque realmente tenía algunas cosas que quería consultarle. Así que, sin esperar más, le preguntó, aunque Ningguang estaba un poco sorprendida, no ocultó nada. Le contó todo lo que Wu Di quería saber sobre Sumeru. Debido a la desaparición de la gran ruca de Bata, el arconte dendro actual es la pequeña señora Kusanali. Sin embargo, en Sumeru, solo una pequeña parte de la gente venera a la pequeña señora Kusanali, y la mayoría espera el regreso de la gran ruca de Bata. Además, según la información, el pueblo de Sumeru no ha visto a la pequeña señora Kusanali activa en Sumeru durante cientos de años. Se rumorea que la pequeña señora Kusanali está siendo encerrada por los sabios, los que realmente controlan Sumeru, pero nadie puede confirmarlo. Debido a que no hay mucha gente asignada en Sumeru, y el trabajo de confidencialidad de la academia es muy bueno, Ningguang no obtuvo mucha información útil. Después de escuchar, Wu Di se sorprendió un poco, no esperaba que incluso siendo un dios, pudiera estar sujeto a limitaciones humanas. Aunque no sabía mucho, era todo lo que Ningguang podía contarle, por lo que Wu Di expresó su agradecimiento. Según lo que dijo Ningguang, entonces la forma de ir al árbol sagrado a través del arconte dendro será difícil de lograr. Sin embargo, ese rumor sobre el encierro de la pequeña señora Kusanali preocupó mucho a Wu Di. Si fuera cierto, no le importaría echar una mano y rescatar a esa nueva deidad. Pero la premisa es conocer los hechos concretos, de lo contrario, atacar a la persona equivocada le resultaría un poco incómodo. Luego, también estaban las noticias sobre Lumine y Paimon. Wu Di se enteró de que ya habían ido a Inazuma, y que habían viajado a través de la capitana Beidou. Entonces, se cruzaron sin verse, pero ahora Wu Di no estaba preocupado, porque creía que pronto podrían encontrarse de nuevo. Por cierto, por Ningguang se enteró de que el Festival de la Linterna se celebraría dentro de 3 días, y ella sugirió encarecidamente que Wu Di y su grupo se quedaran para disfrutarlo antes de partir. Wu Di no se negó, después de todo, no era bueno perderse un festival anual. 3 días después, Festival de la Linterna, el turno de la Orden Celestial. Durante estos 3 días,
la Orden Celestial jugó con todos en el relajatetera, o fue a las calles de Liyue para comer, beber y divertirse. Pero lo más feliz fue que ganó el premio de poder estar a solas con Woody durante el Festival de la Linterna. Esta fue una pequeña competencia que llevaron a cabo en secreto. La Orden Celestial superó 5 obstáculos y derrotó a 6 generales, logrando obtener la victoria. Sin embargo, siempre sentía que, al competir con Barbara y Columbia, parecía que ambas se contenían, y no sabía si era solo su imaginación. Pero no importaba, el hecho de que ahora era la ganadora era innegable. A propósito, en estos 3 días, cuando Tenri las acompañó de compras, escogió especialmente un nuevo vestido. Un vestido blanco con bonitos encajes bordados en el borde y las mangas, y bonitos diseños en el cuerpo, combinado con un lazo negro en el cuello. Referencia de la ropa. Además, llevaba un sombrero de paja con un hermoso lazo azul pálido, y en ese momento Tenri parecía una vecina joven, vivaz, encantadora y pura. Todos le dieron una alta valoración, especialmente Woody, quien dijo, la Tenri de ahora es especialmente hermosa, completamente indescriptible con palabras. Solo se puede decir que, al recibir los elogios de Woody, Tenri estaba extremadamente feliz y no podía esperar para salir con él a disfrutar del Festival de la Linterna. Por lo tanto, el día del Festival de la Linterna, todos acordaron ir en grupos pequeños, dejando solo a Woody y Tenri. Mirando a todos marcharse, Tenri entendió que ahora era su momento a solas. La joven no pudo esperar para abrazar los hombros del joven y luego caminar juntos, sintiendo la alegría que traía el festival. A diferencia de las festividades de Inazuma, el Festival de la Linterna de Liyue estaba lleno de gente, luces y adornos, y se podía sentir claramente el ambiente festivo. Tenri ahora quería mostrar su lado tranquilo frente a Woody, para que la llevara a pasear por las calles de Liyue. Obviamente, el joven entendió lo que ella tenía en mente y la llevó activamente a sentir la alegría que traía el Festival de la Linterna. Ver obras de teatro, escuchar cuentos, ir a Banmin Restaurant a comer cosas deliciosas, etc. Después de este viaje, ambos se divirtieron mucho. Tenri y Woody ahora caminaban de la mano, sin rumbo fijo por la calle. Debido a su gran belleza, siempre atraían la atención de los transeúntes, pero solo los miraban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse a ellos, porque de vez en cuando podían ver a los soldados de la milicia patrullando, y cualquiera que se atreviera a causar problemas en la ciudad estaría encerrado durante 10 días. Sin embargo, la atención de Tenri se centró en el anillo de jade esmeralda de su pulsera, que Woody le había comprado, y este era el primer regalo que le daba ahora. La joven se sintió muy feliz, especialmente al pensar que, entre todos, parecía ser la primera en recibir un regalo de Woody, y se sintió aún más feliz. Sin embargo, aunque pensaba así, Tenri sintió que debía mostrar el porte de una concubina principal. En este momento, en el ojo de la mente de Woody, estaba el regalo que ella y él habían elegido juntos, y luego, en nombre de ella y de Woody, les darían los regalos a todos. Tenri ahora se sentía muy magnánima, incluso si había recibido un regalo, no olvidó a sus hermanas. ¿Qué es el porte de una concubina principal? Orgullosa, retaguardia táctica. En cuanto a su regalo de vuelta, solo se puede decir que la joven aprovechó por sorpresa y atacó el rostro del joven, dejando nuevamente su marca en su rostro. Con el paso del tiempo, el crepúsculo también llegó, y Tenri ahora se sentía un poco insatisfecha. Ella sentía que estar a solas con Woody la hacía realmente feliz. En ese momento, los dos pasaron por un puesto callejero, y Tianli se sintió atraída por los farolillos nocturnos del puesto. Por lo que contaba la dueña, una anciana, este farolillo nocturno estaba preparado para ser lanzado esta noche. En el cielo nocturno, los farolillos nocturnos, como puntitos de luz estelar, llevaban los anhelos de la gente y sus aspiraciones a un futuro mejor hacia la lejanía. Al oír esto, ambos se interesaron y le preguntaron a la anciana cómo hacer un farolillo nocturno. Woody dijo que si temía que interrumpieran su negocio, compraría todo lo que había en el puesto. Ante esto, la anciana se negó y dijo que ella simplemente salía a montar el puesto por aburrimiento, y para sentir el ambiente festivo que traía el Festival de la Linterna Marina. Sin embargo, si Woody y Tianli querían aprender a hacer farolillos nocturnos, ella naturalmente no se negaría, incluso dijo que estaría encantada. Al ver que la anciana estaba de acuerdo, ambos se sonrieron el uno al otro, y fueron a comprar algunos materiales para hacer los farolillos nocturnos, según lo solicitado por la anciana. Luego, bajo la guía de la anciana, ambos comenzaron a hacerlos con cierta torpeza. Aunque contaban con la guía de un profesional,
la primera vez es la primera vez, y un objeto inclasificable, que ni siquiera se sabía si podía llamarse farolillo nocturno, apareció frente a los dos. Se podría decir, qué raro, voy a echarle otro vistazo. Pujaja. Al ver el farolillo nocturno de forma extraña frente a ella, Tianli no pudo evitar reírse. El poder contagioso de su risa hizo que Wu Di y la anciana a su lado no pudieran evitar reírse también. El alegre ambiente atrajo la atención de los transeúntes por un momento, pero solo se detuvieron a mirar un rato y luego se fueron. Con la experiencia de la primera vez, Wu Di y Tianli procedieron sin problemas, y gracias al esfuerzo conjunto de ambos, un farolillo nocturno con un parecido del 80% al original apareció frente a los tres. El 20% restante se debía a que ambos añadieron algunas ideas propias, querían que este farolillo nocturno fuera único. Después de despedirse de la anciana, Tianli, con el farolillo nocturno hecho, fue con Wu Di a la orilla del mar, y vio que también había mucha gente esperando para lanzar farolillos nocturnos allí. Por cierto, el farolillo nocturno que hicieron la primera vez no fue desechado, sino que Tianli lo guardó. Porque era lo primero que habían hecho juntos, un objeto digno de ser recordado. Un rato después, el cielo se oscureció por completo. La joven miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya habían empezado a preparar los farolillos nocturnos, así que cogió a Wu Di y se dirigió a un lugar despejado. Inmediatamente después, encendió la vela dentro del farolillo nocturno. Ambos se levantaron sosteniendo el farolillo nocturno, y mientras esperaban a que el farolillo nocturno tuviera suficiente impulso, la joven silenciosamente formuló su deseo. Espero poder estar siempre, siempre a su lado, y nunca separarnos. Creo que ya está listo, veamos si puede flotar. En ese momento, la voz del joven resonó en su oído. La joven inconscientemente miró hacia arriba, vio la sonrisa en su rostro, se quedó atónita por un momento, pero también le devolvió una sonrisa y luego asintió con la cabeza. Ambos lo soltaron juntos, y el farolillo nocturno lentamente se elevó hacia el cielo, cada vez más lejos, cada vez más alto. Atrajo la atención de ambos, y en ese momento, la joven inconscientemente miró al joven que estaba a su lado. De repente, se dio cuenta de que, sin saber cómo, estaba de nuevo a su lado. ¿Cuánto tiempo había esperado? ¿Miles de años? ¿O decenas de miles? La joven no lo recordaba con certeza. Pero ahora la joven sentía una gran alegría en su corazón, como si hubiera regresado a su vida anterior, cuando lo seguía despreocupadamente. ¿Y ahora? Ahora también es igual, protegeré todo esto que he recuperado con tanto esfuerzo. La joven lo juró en silencio, porque ya no era la persona impotente de antes, ahora tenía la fuerza suficiente para proteger a todos. Protegerlo a él. En ese momento, la mirada de la joven fue repentinamente atraída por una pareja que se abrazaba y besaba a lo lejos. Entonces su atención volvió a los labios del joven, y tragó saliva en silencio. En ese momento, la joven sentía una agitación interior. ¿Pasa algo? ¿Tengo algo en la cara? En ese momento, el joven se dio cuenta de la mirada de la joven, se giró y preguntó con curiosidad. Ante la curiosidad del joven, la joven no respondió, sentía su corazón lleno de energía. La joven se quitó en silencio el sombrero de la cabeza, luego extendió las manos y abrazó el cuello del joven, apoyando todo su cuerpo contra él. La distancia entre los dos se redujo a cero de inmediato. Ambos podían sentir ahora la respiración del otro, que comenzaba a hacerse cada vez más pesada. En ese momento, el rostro de la joven ya estaba sonrojado, sus ojos brillaban con lágrimas, haciéndola particularmente conmovedora, pero esa mirada llena de firmeza le permitió al joven comprender lo que debía hacer en ese momento. Viendo al joven acercándose cada vez más, la joven cerró los ojos en silencio, acompañada por la sensación del tacto en sus labios. Esto llevó la sensación de felicidad en el corazón de la joven a su punto máximo. Aunque a veces la joven se preguntaba cómo sería la sensación de un beso, si sentiría algo diferente o si saborearía algún sabor. Ahora sentía su cabeza mareada, con la mente en blanco. La joven deseaba que el tiempo se detuviera en ese instante, que se detuviera en el instante más feliz de su vida. Capítulo 179. La figura verde esmeralda. Por supuesto, el Festival de la Linterna no dura solo un día, así que Wu Di y su grupo lo disfrutaron al máximo. Durante este tiempo, todas las chicas disfrutaron de la oportunidad de pasar un día a solas con Wu Di, así que cada una ganó a lo grande. Pero el tiempo alegre siempre llega a su fin, aunque no hay que preocuparse, porque la nueva felicidad está en camino. Después del Festival de la Linterna, Wu Di y su grupo también se prepararon para dejar Liyue y dirigirse a Sumeru.
Aunque a Ganyu le gustaría ir con ellos, pensó en su identidad y en su contrato con el arconte Geo. Sin poder hacer nada, Ganyu solo pudo despedirse de Wu Di con pesar. Pero esta vez, Wu Di le prometió que volvería pronto, que se quedaría en Liyue por mucho tiempo y que no se iría más. Al oír esto, la angustia en el corazón de Ganyu desapareció, reemplazada por una leve sonrisa. A veces, una pequeña esperanza es suficiente para que alguien siga adelante. De paso, Wu Di también fue a ver al dúo de holgazanes y les contó sus planes actuales. Después de escuchar, Zhongli, como uno de los 7 arcontes, dio su opinión. Dijo que la reunión entre los 7 arcontes no se había celebrado en mucho tiempo. Sin embargo, sabía algo sobre la gran señora Rukkhadevata y la pequeña señora Kusanali. Durante el desastre de Caenría hace 500 años, la gran señora Rukkhadevata hizo todo lo posible para reprimir el poder del abismo, pero ella misma desapareció por agotar sus fuerzas. Entonces la academia trajo a Buer de vuelta a Sumeru y la nombró pequeña señora Kusanali. En cuanto a si la pequeña señora Kusanali está prisionera, Zhongli cree que es muy probable. En cuanto a la parte del árbol sagrado, la razón por la que Zhongli le contó esto a Wu Di fue principalmente por la persona que estaba a su lado, sintiendo que no importaba si lo decía o no. Al oír esto, Wu Di agradeció la información a Zhongli y empezó a pensar en la frase que había escuchado en el árbol sagrado. Que el mundo me olvide por completo. Empezó a sospechar si la dueña de esa voz era la gran señora Rukkhadevata que se había sacrificado. Pero no tenía pruebas, así que aún estaba por verse. Después de despedirse del dúo, Wu Di se dirigió fuera del puerto de Liyue, se subió a Yeli y se dirigió lentamente hacia Sumeru. Pero al irse, Zhongli le dio una piedra extraña y con su aura. Dijo que esta piedra podía servir como su señal, para ver si la usaba cuando viera al arconte Dendro. Por cierto, las chicas están ahora en la relajatetera, porque cada una quedó satisfecha con este festival de la linterna. Sintieron que habían entrado en el tiempo del sabio, y luego un grupo de personas se quedaron en la habitación charlando o jugando, solo quedaron Wu Di y sus 3 amigos. ¿Qué decir? Después de mucho tiempo viajando solo, Wu Di se sintió un poco incómodo, pero sobre todo se sintió relajado. Aunque no sabía por qué, simplemente se sintió muy relajado, como si tuviera su propio pequeño mundo. El tiempo necesario para ir a Sumeru no es corto, incluso confiando en la velocidad actual de Yeli, todavía se necesitan varias horas, lo cual ya es bastante rápido. Pero este tiempo de ocio permite a Wu Di pensar con calma. Por ejemplo, la voz femenina del árbol del mundo, ¿será la que dejó la gran señora Rukkhadevata? Y también, ¿por qué la pequeña señora Kusanali fue encarcelada por la academia? ¿Acaso la pequeña señora Kusanali no es una deidad? Aunque sea una deidad recién nacida, no debería carecer de medios para defenderse, ¿no? Wu Di no entendía muy bien este asunto, pero si realmente necesitaban ayuda, no se negaría. Ciudad Sumeru. Con el paso del tiempo, Wu Di finalmente renunció a pensar. Su mente estaba en blanco, y después de varias horas no había llegado a ninguna conclusión. Sin embargo, su atención fue atraída por la exuberante selva frente a él. Todo lo que veía era un mar de verde, un lugar que parecía rebosar de vida. Especialmente vista desde arriba, la selva era un espectáculo agradable, mejorando el estado de ánimo de cualquiera. Inconscientemente, hizo que el Slime volara más lento para poder observar a las criaturas de la selva. Pero, ¿qué es esa criatura con forma de cabeza de hongo? Antes de que Wu Di pudiera observarla con detenimiento, de repente sintió un lugar que emanaba una aura siniestra. Hay algo malo. Wu Di se dio cuenta de esto, y este aura era muy similar a la que había sentido en Mondstadt. Estas cosas malas estaban absorbiendo la fuerza vital. Rápidamente hizo que el Slime descendiera, llevándolo al lugar que emanaba el aura siniestra. Al llegar al suelo, Wu Di observó la selva que ya comenzaba a marchitarse. Estos árboles emanaban un aura de decadencia. Lo mismo ocurría con las criaturas con forma de cabeza de hongo que caminaban de un lado a otro. Parecían estar controladas, incapaces de abandonar el lugar, y también estaban siendo despojadas constantemente de su fuerza vital. Esto le permitió a Wu Di sentir una ráfaga de energía salvaje proveniente de ellas. Era como si, al detectar un enemigo, lo atacarían como locas. En ese momento, a Wu Di se le ocurrió una mala idea. ¿Y si este fenómeno maligno no solo ocurriera aquí? Luego, usando el poder del viento, sintió el estado actual de todo Sumeru. Descubrió que había muchos de estos fenómenos malignos, su número era tal que estaban esparcidos por todo Sumeru. En opinión de Wu Di,
Sumeru en ese momento era como un paciente gravemente enfermo, pero lo más importante era que estas cosas malas solo estaban flotando en la superficie. Su verdadera lesión aún estaba profundamente enterrada en las profundidades de Sumeru, o mejor dicho, en las profundidades del árbol del mundo. Por lo tanto, incluso si se lidiaba con las cosas malas frente a él, solo sería un alivio temporal, sin afectar en absoluto su verdadera lesión. Sin embargo, pensando que ya que había venido hasta aquí, Woody sintió que no podía hacer la vista gorda. Decidió encargarse de las cosas malas frente a él, y luego iría a la ciudad Sumeru para tratar de encontrar a la pequeña señora Kusanali. Si realmente estuviera encarcelada, la liberaría, y luego, a través de ella, iría al árbol del mundo para lidiar con esas cosas malas, y luego podría regresar a Liyue. Dicho y hecho. Justo cuando Woody se preparaba para lidiar con las cosas malas frente a él, una voz suave resonó a la distancia detrás de él. Ese lugar es peligroso. Por favor, no se acerque. Esta voz hizo que Woody detuviera sus pasos inconscientemente y volviera la cabeza. A lo lejos, una figura de color verde esmeralda se acercaba rápidamente a este lugar. Era una joven. Además, al ver su expresión ansiosa y su temor a las cosas malas que la seguían, Woody supuso que ella debía ser una lugareña. Y la joven, al ver que Woody se detenía, también suspiró aliviada y se acercó rápidamente a él. Hola, soy Koyei, aprendiz de guardabosques de Dao Caudal. Te llamé a voces antes porque delante hay una zona muerta, y si no tienes una visión, sino que eres una persona normal, es muy fácil que te lesiones, e incluso puede acarrear consecuencias impredecibles. Por cierto, si te he asustado sin querer, lo siento. Capítulo 180. ¿Lo crees? La voz de la joven era muy rápida, pero pronunciaba las palabras con claridad, permitiendo entenderlas sin problemas. Aunque, al parecer, esta clase de cosa mala se llama zona mustia en Sumeru. Pensando eso, pero sin desatender a la joven, Woody respondió amablemente de inmediato. Gracias por tu advertencia, me llamo Woody, soy un viajero de Liyue, así que no estoy muy familiarizado con la situación en Sumeru. Sin embargo, soy poseedor de una visión, así que no tienes por qué preocuparte. Para demostrar sus palabras, Woody sacó su visión geo y se la mostró a la joven llamada Koyei. Entiendo, pero por tu seguridad, por favor aléjate de la prisión mustia, a continuación procederé a la limpieza. Si necesitas usar este camino, por favor espera un momento. Después de decir eso, Koyei mostró una leve sonrisa, la joven era muy entusiasta y proactiva. Woody no se negó, después de todo, estas cosas es mejor dejárselas a los locales que pueden manejarlas, aunque a él también le gustaría ayudar. Sin embargo, su atención fue atraída por la joven frente a él, podía sentir en ella el mismo aura que sintió en el sueño. ¿Tengo algo extraño en mí? Koyei, que planeaba salir a limpiar la zona mustia, de repente sintió que la persona con la máscara de zorro la estaba mirando. Esa mirada era extraña, vagaba constantemente sobre ella, pero no sentía ni rastro de malicia, ni malas intenciones. Simplemente parecía que algo en ella había atraído su atención. Ante la duda de Koyei, Woody no cambió de tema ni dejó de responder directamente, sino que habló francamente. Puedo sentir que algo anda mal en tu cuerpo, algo te está corroyendo. ¿Estoy en lo cierto? Ante la franqueza de la persona frente a ella, Koyei no se sintió ofendida, al contrario, tenía más curiosidad por saber cómo lo sabía, ya que los pacientes de escamas de la aflicción no difieren de la gente normal antes de que se manifieste la enfermedad. Además, Koyei, como paciente de escamas de la aflicción, es muy consciente de esto. En cuanto a la apariencia, cree que ya lo ha ocultado todo, es imposible que alguien lo vea. Entonces solo puede haber una certeza, este es un médico de Liyue, y es muy hábil, con solo mirar puede sentir que algo anda mal en ella. ¿Es esta la medicina de Liyue? Es realmente asombroso. Koyei no pudo evitar sentir cierta admiración en su interior, hasta el punto de quedarse atónita por un momento, sin responder a la pregunta de Woody. ¿Hola? Ah. Lo siento, me distraje, lo siento mucho. Tiene razón, lo que me está corroyendo se llama escamas de la aflicción, es exclusivo de Sumeru, se puede decir que es una enfermedad única. Desde que asumió que la persona frente a ella era un médico muy hábil, el tono de Koyei también comenzó a volverse respetuoso. Respeta a aquellos que poseen conocimientos médicos, como respeta a su maestro. Aunque no entiende por qué esta joven de repente se ha vuelto tan respetuosa con él, su pregunta ha sido respondida. Involuntariamente,
Woody comenzó a sentir curiosidad por saber si la zona mustia es la que causó las escamas de la aflicción de la joven. Por lo tanto, quería intentarlo, porque podía sentir que era capaz de controlar la enfermedad de escamas demoníacas en la chica frente a él, así como el dominio de la muerte al otro lado. Pero la premisa es ganarse la confianza de la chica frente a él. Woody miró a su alrededor y volvió a mirar en dirección al dominio de la muerte. Ya está. Si pudiera lidiar fácilmente con el dominio de la muerte frente a Colley, debería ser capaz de ganarse su confianza. Woody, que lo había comprendido, se dirigió a la chica frente a él. Si digo que puedo deshacerme de esa enfermedad de escamas demoníacas que tienes, ¿me creerías? Al escuchar esto, Colley se sorprendió al principio, porque esta frase era como una pesadilla infantil que la había envuelto todo el tiempo. Ahora, al escuchar esta frase nuevamente, le dolía profundamente los nervios. Luego, sin pensarlo dos veces, retrocedió unos pasos, tensó el arco y apuntó a Woody frente a ella, con una ira inconfundible en su rostro, mostrando una gran agresividad. La razón por la que la chica estaba tan emocionada era porque esta frase la había arruinado en su infancia. Colley contrajo la enfermedad de escamas demoníacas cuando era niña y sus padres la confiaron a un misionero que decía poder salvarla. En realidad, el misionero pertenecía a los Fatui. Colley y otros niños fueron inyectados con restos de dioses, y luego fueron abandonados por los Fatui. Después de eso, Colley, que sobrevivió en el desierto, vagó por las 7 naciones, buscando a sus enemigos, los Fatui. En ese momento, Diluc regresaba a Mondstadt, y el ejecutor de los Fatui, el doctor, acababa de visitar Mondstadt y las negociaciones se rompieron. En vísperas del Festival de la Pluma, Colley llegó a Mondstadt y el caballero de Favonius de la Guardia vio que el rostro de Colley podía estar infectado con una enfermedad contagiosa. Cuando a Colley se le impidió entrar en la ciudad, quemó el carruaje de la delegación de los Fatui que salía de la ciudad con fuego negro, y aprovechó el caos para entrar en Mondstadt. Esa noche, Colley fue descubierta en la plaza de Mondstadt por la exploradora Amber y llevada a la biblioteca. Se encontró con que la Orden de los Caballeros de la Biblioteca estaba investigando los datos de experimentos humanos y Ivolais dejados por la delegación de los Fatui en el caso del fuego negro. Colley intentó salir con la información sin éxito, y con la excusa de que no tenía amigos, hizo saber a los miembros de la Orden de los Caballeros su situación desesperada. Lisa buscó la ayuda de su maestro de la Academia Sumeru para encontrar un método para sellar el poder del dios. Después de eso, después de pasar el Festival de la Pluma con Amber, Colley fue atraída a una puerta lateral por Kaella para ser atacada. Colley fue inducida por Kaella para volver a desatar el poder de los restos del dios, pero finalmente Amber, que fue enviada por Kaella, vio la escena del uso de la magia malvada, por lo que esperaba que Kaella la matara. Mientras Amber huía con Colley, el misionero de los Fatui había oído la noticia y había llegado a Mondstadt, localizando a Colley. Mientras el misionero era retenido por Kaella y Diluc, sino, el apoyo externo que Lisa había solicitado de Sumeru, llegó a Mondstadt y los restos del dios de Colley fueron sellados por él. Sin embargo, la fluctuación del sello del dios fue detectada por el misionero, Amber luchó amargamente contra él y finalmente lo derrotó. Después de que el poder de Colley desapareció, ella y Sino viajaron al reino de Sumeru. Historia del manga. En este momento, al escuchar esta frase nuevamente, la ira de Colley, que había estado oculta durante muchos años, se encendió por completo. Mirando a la chica que de repente mostraba agresividad frente a ella, Woody rápidamente hizo un saludo militar francés para indicar que no tenía malas intenciones. Luego comenzó a mostrar por qué tenía confianza en que podía resolver la enfermedad de escamas demoníacas en la chica. Solo se veía a Woody extender la mano hacia la zona muerta, e inmediatamente, rayos de luz escarlata se extendieron desde la zona muerta hasta llegar a su mano, donde gradualmente comenzaron a reunirse. Esta escena mágica dejó a Kelai boquiabierta, mirando atónita como los rayos de luz escarlata se concentraban por completo en su mano, formando una pequeña esfera de color negro sangre del tamaño de un meñique. Además, se podía sentir claramente que la dirección que antes emanaba un aura ominosa había vuelto a su estado original.